Imagina ese momento en que el mundo se detiene. Como si el aire mismo contuviera la respiración. Era una tarde gris de enero en Madrid. En los pasillos fríos del Hospital Universitario La Paz. Donde el olor a desinfectante se mezcla con el eco de pisadas apresuradas. Yo. Ana López. De 33 años. Gerente de marketing en una agencia del centro de la ciudad. Estaba sentada en una sala de espera. Con el corazón latiendo como un tambor sordo por los resultados de mis pruebas. Había ignorado el dolor en la espalda y el cansancio durante meses. Priorizando siempre a mi familia. Pero allí. Escondida tras una esquina. Oí la voz de mi madre. María García. Hablando con el médico en un tono bajo. Casi conspirador, ¿y qué pasa con Ana? En lugar de malgastar recursos en tratarla. ¿No podríamos usar sus riñones para salvar a Javier? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. Abriendo una herida que nunca supe que existía. No era solo traición, era el descubrimiento de que para ellos. Yo no era más que un repuesto. Un sacrificio silencioso por el hijo perfecto. Ese instante marcó el principio del fin. El momento en que el silencio que había guardado durante años se transformó en una furia contenida. Lista para estallar. Desde niña. En nuestra casa de estilo colonial en las afueras de Madrid. Aprendí que la apariencia lo era todo. Mi padre. Antonio García. Un exitoso empresario en el sector inmobiliario. Y mi madre. Una mujer dedicada a las obras de caridad en la alta sociedad. Mantenían una fachada impecable, coches de lujo en el garaje. Tarjetas navideñas con fotos familiares coordinadas. Cenas elegantes con amigos influyentes. Pero detrás de las puertas cerradas. La realidad era un lienzo torcido. Yo siempre fui la problemática. La que preguntaba demasiado. La que no encajaba en el molde que habían diseñado. Mi hermano menor. Javier. Era el ideal, sus notas perfectas adornaban la nevera. Sus trofeos de fútbol juvenil ocupaban el salón. Mis logros. Como graduarme con honores en marketing o ascender en mi trabajo. Eran meras anotaciones al pie. Si es que se mencionaban. Nunca imaginé que esta dinámica familiar escalaría a algo tan oscuro. Tan inhumano. Pero el dolor acumulado. Ese resentimiento que se cuece a fuego lento como un guiso olvidado. Me llevó a ese hospital. Donde la verdad salió a la luz como un torrente desbordado. Todo comenzó 3 años atrás. Durante una cena de Nochebuena en casa. Javier. Entonces de 24 años y trabajando como analista financiero en un banco de la Gran Vía. Se quejaba de fatiga hacía semanas. Mis padres lo descartaban como el agotamiento típico de un joven ambicioso. Pero al servirse el pavo. Se llevó la mano al costado y se desplomó sobre la mesa. Rompiendo platos y silencios. El diagnóstico llegó 2 días después, una enfermedad hepática rara. Progresiva. Letal sin tratamiento adecuado. Recuerdo el rostro de mi madre. Su maquillaje perfecto incapaz de ocultar el terror. Mi padre. Siempre el hombre fuerte de negocios. Empezó a hablar de especialistas. Tratamientos experimentales. Cualquier cosa por salvar a su hijo. Yo me quedé en un rincón de la habitación del hospital. Invisible en la crisis. Haremos lo que sea necesario. Dijo mi padre con firmeza. El dinero no es problema. Asentí. Con la garganta apretada por la preocupación por mi hermano.
Lo que no sabía entonces era que lo que sea necesario me incluiría a mí. Como si fuera una pieza intercambiable en su rompecabezas familiar. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de visitas al hospital. Citas con expertos y búsquedas desesperadas por curas. La condición de Javier empeoraba pese a todo. Mis padres envejecían visiblemente bajo el estrés. Su fachada perfecta agrietándose como una pared vieja bajo la lluvia. Y yo, como siempre, intentaba ayudar. Porque en España, la familia es sagrada. ¿No? La sangre tira, decían los abuelos. Pero nadie mencionaba que a veces tira hacia el abismo. Cuando mi padre mencionó las facturas médicas acumuladas una noche, ofrecí inmediatamente mis ahorros, 30.000 euros que había guardado para comprar un piso propio. Es lo que hace la familia, dije, extendiendo el cheque. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Eres una buena hermana, Ana. Por un momento. Sentí que importaba. Que por fin había ganado un lugar en su afecto. Pero esa ilusión se evaporó como humo. Un mes después. Mencioné una conferencia de marketing en Barcelona. Una oportunidad que podía cambiar mi carrera. Mi jefe me había elegido específicamente. No puedes ir, dijo mi madre, levantando la vista de su tableta donde buscaba nuevos tratamientos. Javier tiene esa cita con el especialista de Suiza. Te necesitamos aquí. Pero mamá, esto es enorme para mí. ¿Carrera? Se rió. Pero sin alegría. Ana, tu hermano lucha por su vida. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? El viejo guilt me invadió el estómago. Ese sentimiento de culpa que se enreda como una madeja de lana. Cancelé el viaje. En noviembre. Durante una reunión familiar improvisada sobre finanzas en la cocina. Mi madre me miró a los ojos y dijo, si amaras a esta familia, ¿donarías parte de tu sueldo para los tratamientos de Javier? No era una pregunta. Ni una sugerencia, era una afirmación. Como si mi dinero les perteneciera por derecho. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Eran mi familia. Javier sufría. Y una parte de mí aún anhelaba su aprobación. Como un perro esperando una caricia. Para enero, les había dado casi todo. Mi apartamento en Chamberí estaba casi vacío. Vendí la mayoría de mis cosas para cubrir las deudas médicas de Javier. Mis tarjetas de crédito estaban al límite. Comía paella precocinada la mayoría de las noches, saltándome el almuerzo para ahorrar. Pero algo más ocurría bajo la superficie de mi sacrificio, una chispa de resentimiento se encendía, creciendo como un fuego en la sierra. Empecé a cuestionar lo que siempre había aceptado. ¿Por qué solo yo debía dar hasta que doliera? ¿Por qué mis padres seguían con sus coches de lujo mientras yo apenas llenaba el depósito de mi viejo SEAT? ¿Por qué la vida de Javier valía todo? ¿Y la mía nada? Guardé estos pensamientos para mí, compartiéndolos solo con mi colega y amiga más cercana, Elena, durante los almuerzos en la oficina. Esto no está bien, Ana, dijo un día, con sus ojos oscuros ardiendo de ira protectora. Te están usando. Están desesperados. Respondí débilmente. Javier podría morir. ¿Y tú? ¿Qué pasa cuando no te quede nada? No tenía respuesta. Aún no.
La verdad es que no estaba completamente arruinada. 6 meses antes, había empezado un negocio paralelo. López Digital. Una consultoría boutique de marketing para pequeñas empresas que no podían permitirse la agencia donde trabajaba. Al principio, era para ganar extra para los tratamientos de Javier. Pero a medida que crecía mi resentimiento, empecé a mantener este ingreso separado. Un colchón secreto. Para enero, López Digital generaba ingresos sustanciales. Dinero que mis padres ignoraban. Abrí una cuenta en un banco diferente. Incluso consulté a un asesor financiero sobre inversiones. Por primera vez en mi vida adulta, construía algo verdaderamente mío. Tal vez esa independencia me dio el valor para programar una revisión médica cuando el dolor de espalda y la fatiga se volvieron insoportables. Había ignorado mi salud por meses, poniendo las necesidades de Javier primero. Sentada sola en la sala de examen después de las pruebas. Sangre y resonancia. Revisaba correos del trabajo para distraerme. Entró la doctora Ruiz con una tableta en mano. Su expresión neutral. Señorita López. Sus pruebas muestran problemas preocupantes en la función renal. Mi estómago se hundió. ¿Qué significa eso? Necesitamos más pruebas. Pero hay signos de enfermedad renal en etapa temprana. Es tratable, especialmente si se detecta ahora. Pero debemos actuar pronto. Asentí. Aturdida. ¿El tratamiento? Medicamentos al principio. Cambios de estilo de vida. Y monitoreo cercano. En el peor caso, un trasplante podría ser necesario. Pero estamos lejos de eso. ¿Trasplante? La palabra resonó como una maldición. Es prematuro hablar de eso. Me tranquilizó la doctora Ruiz. Enfoquémonos en el plan inmediato. Llamé a mis padres desde el aparcamiento del hospital. Rara vez compartía mis problemas con ellos, tenían suficiente con Javier. Pero esto parecía importante. ¿Podéis venir? Acabo de recibir noticias médicas que quiero discutir. 2 horas después. En el salón de su casa. Sostenía una taza de té fría. Acababa de explicar el diagnóstico. El silencio fue ensordecedor. Finalmente. Mi padre carraspeó. ¿Es grave? Podría serlo si no se trata. Pero la doctora cree que lo pillamos a tiempo. Mi madre dejó su taza con un clic seco. No entiendo por qué nos lo dices ahora. Sabes que estamos lidiando con el último revés de Javier. Parpadeé. Desconcertada. Pensé que querríais saberlo. Claro que queremos. Dijo mi padre. Pero su tono decía lo contrario. Es solo que el timín es difícil. El timín de mi enfermedad es inconveniente. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi madre suspiró dramáticamente. No retuerzas sus palabras. Anne. Es que la situación de Javier es mortal. La tuya parece manejable. Sentí algo cambiar dentro de mí. Un realineamiento profundo. Como placas tectónicas rozando. La chispa de resentimiento se convirtió en un incendio. Ya veo. Dije en voz baja. Mi madre cogió su teléfono al sonar un mensaje. Javier nos necesita en el hospital. Otra complicación. Se levantó, cogiendo su bolso.
Hablaremos de tu situación después. Ana. Me dejaron sola en el salón. La puerta cerrándose con un golpe. Ese después nunca llegó. 3 días más tarde. Volví al hospital para pruebas adicionales. La doctora Ruiz quería una imagen más clara. Sentada en la sala de espera después. Exhausta y preocupada. Oí voces familiares a la vuelta de la esquina. ¿No hay nada más que podamos hacer por él?, preguntó mi padre, con voz tensa de desesperación. Hemos explorado todos los tratamientos convencionales, respondió una voz masculina desconocida. Ahora, un trasplante es la mejor esperanza para Javier. Pero la lista de espera. Empezó mi madre. Es larga, confirmó el doctor. Y la condición de su hijo empeora más rápido de lo esperado. Me quedé inmóvil. Apenas respirando. ¿Y qué pasa con Ana?, bajó la voz mi madre. Acaba de ser diagnosticada con un problema renal. En lugar de malgastar recursos en tratarla, ¿no podríamos usar sus riñones para Javier? El silencio fue eterno. Señora García, dijo el doctor, midiendo sus palabras. Eso no funciona así en ética médica. La condición de su hija requiere su propio tratamiento. Y la donación de órganos es voluntaria. Pero ella lo haría voluntariamente, insistió mi madre. ¿Por su hermano? Solo necesita un poco de aliento. No oí la respuesta del doctor. La sangre rugía en mis oídos, ahogando todo. Me puse en pie con piernas temblorosas y salí del hospital. Sin importarme quién me viera. Sin detenerme cuando una enfermera llamó mi nombre. ¿Fuera? En el frío de enero. Aspiré aire helado que quemaba mis pulmones. Las palabras de mi madre resonaban: malgastar recursos en tratarla. Eso era yo para ellos. No una hija. No una persona. Un conjunto de repuestos para su hijo real. Conduje al apartamento de Elena en un trance. Me vio en la puerta y me arrastró dentro. ¿Qué pasó?, exigió, envolviéndome en una manta y poniéndome un vaso de vino en la mano. La historia salió entre sollozos. Cuando terminé, la expresión de Elena pasó de preocupación a furia fría. Esto se acaba ahora, dijo firmemente. Mañana te buscamos un nuevo doctor que tus padres no conozcan. Y luego llamamos a mi primo Luis. ¿El abogado? El abogado, confirmó. Esto ya no es solo abuso emocional. Anne. Están discutiendo cosechar tus órganos sin consentimiento. Eso es criminal. Parte de mí quería defenderlos. Estaban desesperados. Javier moría. No lo decían en serio. Pero esas excusas sonaban huecas ahora. La verdad era cruda: mis padres me veían como un medio para un fin. Nada más. De acuerdo, susurré. Llamemos a Luis. Las semanas siguientes fueron un borrón de citas secretas y reuniones clandestinas. La doctora Mendoza, una nefróloga independiente recomendada por el cuñado de Elena, confirmó mi diagnóstico. Pero me aseguró que era tratable. Con medicación adecuada y monitoreo, evitarás complicaciones graves, dijo amablemente. Mientras,
Luis Ramírez de Ramírez Abogados expuso mis opciones con claridad brutal. Lo que sugieren no es solo poco ético. Es ilegal. Podríamos pedir una orden de alejamiento. Incluso cargos criminales. Negué con la cabeza. No los quiero en la cárcel. Solo justicia y libertad de ellos. Luis asintió pensativo. Entonces documentamos todo. Construimos un caso. Y cuando llegue el momento, los confrontamos con evidencia irrefutable. ¿Y luego? Luego dictas los términos. Dijo simplemente. No tendrán opción más que cumplir. Me lancé a construir ese caso. Grabé llamadas donde mis padres me presionaban por dinero. Reuní extractos bancarios mostrando los miles que había contribuido a los cuidados de Javier. Recopilé historiales médicos probando mi propia necesidad de tratamiento. Y todo el tiempo, seguí expandiendo López Digital. Para febrero, tenía 6 clientes regulares y ganaba más de mi negocio paralelo que de mi trabajo diurno. Empecé a ver un futuro donde no necesitaba la aprobación de mis padres ni de nadie para validar mi valor. El momento de la confrontación fue idea de Elena. La fiesta de aniversario de tus padres. Sugirió durante una cena. Tendrán a todo su círculo social allí. Su reputación estará en juego. Dudé. ¿No es cruel? ¿Más cruel que discutir cosechar tus órganos? Replicó Elena, arqueando las cejas. Tenía razón. La invitación llegó una semana después. Grabada en cartulina gruesa. Antonio y María García solicitan el placer de su compañía para celebrar 30 años de matrimonio. El Palacio de Cibeles. 14 de marzo. Corbata negra opcional. Respondí sí y empecé a planear mi entrada. La noche del 14 de marzo llegó clara y fresca. Con estrellas visibles pese a la contaminación lumínica de Madrid. Me paré fuera del Palacio de Cibeles. Un edificio magnífico en el corazón de la ciudad. Reuniendo valor. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido verde esmeralda que hacía mis ojos parecer fieros. No vulnerables. Tacones que me ponían al nivel de mi padre. Joyas elegantes pero discretas. Parecía exitosa. Confiada. Inquebrantable. Elena me apretó el brazo. ¿Lista? Asentí. Como nunca. Dentro. El salón brillaba con decoraciones caras. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Camareros circulaban con cava y canapés. Vi a mis padres de inmediato. Centro de atención. Aceptando felicitaciones. Los ojos de mi madre se abrieron ligeramente al verme. Rara vez me arreglaba. Y había perdido peso desde la última vez. Se excusó y se acercó. Besando el aire junto a mi mejilla. Ana. Cariño. Pareces distinta. Gracias. Mamá. ¿Tú estás bien? Miró a Elena. Tratando de ubicarla. ¿Recuerdas a mi amiga Elena? Por supuesto. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Qué lindo que pudieras venir. Se alejó a saludar a otros. Mi padre me desde el otro lado. Pero no se movió. Javier estaba ausente. Aún en el hospital. Supuse. Durante la hora siguiente. Circulé entre los invitados. ¿Charlando?
aceptando felicitaciones por mis padres. Nadie parecía notar que la hija de Antonio y María García era casi una extraña para ellos. Nuestra familia siempre había excelido en mantener las apariencias. Como en una corrida de toros donde el torero disimula el miedo. A las 8 exactas. El maestro de ceremonias tintineó una copa. Señoras y señores. Tomen asiento para la cena y el programa. Me dirigí a la mesa familiar al frente. Mis padres sentados lado a lado. Copas en mano. Imagen de dicha matrimonial. Tomé mi asiento enfrente. ¿Dónde está Javier? Pregunté casualmente. Demasiado enfermo para venir. Respondió mi padre brevemente. Qué pena. Murmuré. Le traje algo. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Qué? Sonreí. Ya veréis. Llegó el primer plato, una ensalada delicada con flores comestibles. Comí metódicamente. Esperando mi momento. Tras el plato principal. Antes del postre. El maestro anunció, y ahora. Unas palabras de la hija de los García. Ana. La cabeza de mi madre se giró. ¿Qué? No lo planeamos. Ya me dirigí al escenario pequeño. Pendrive en mano. Se lo di al técnico y susurré instrucciones. Frente a la sala de 120 invitados y colegas. Amigos. Familia extendida. Respiré hondo y empecé. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen. Soy Ana López. Hija de los homenajeados. Primero. Felicito a mis padres por 30 años de matrimonio. Es un logro. Aplausos corteses. Mis padres sonrieron tensos. Confusión y aprensión en su postura. La familia es complicada. ¿Verdad? Desde fuera parece perfecta. Amorosa. Solidaria. Pero las apariencias engañan. La multitud se removió incómoda. No era el brindis ligero que esperaban. Hace 3 años. Mi hermano Javier fue diagnosticado con una grave afección hepática. Ha sido devastador. He hecho todo por ayudar. Incluyendo donar más de 30.000 euros de mis ahorros para sus tratamientos. Gesticulé al técnico, quien proyectó extractos bancarios en la pantalla grande. Jadeos y murmullos llenaron la sala al ver las transferencias. Nunca me quejé de este sacrificio. Javier es mi hermano y lo quiero. Pero recientemente supe algo perturbador sobre cómo mis padres ven mi rol en esta familia. Asentí al técnico. La voz de mi madre llenó el salón. Clara, ¿y qué pasa con Ana? En lugar de malgastar recursos en tratarla. ¿No podríamos usar sus riñones para Javier? El color huyó del rostro de mi madre. Mi padre tomó su mano. Pálido. Esa grabación fue hace 3 semanas en el Hospital La Paz. Expliqué al público atónito. Tras mi diagnóstico de enfermedad renal temprana. Dejé que calara antes de continuar. He aprendido que mi condición es tratable. No necesito donar un riñón a nadie. Pero más importante. He aprendido que en los ojos de mis padres. No soy una hija merecedora de cuidado. Soy un conjunto de repuestos para su hijo real. Mi tío Luis se levantó. Ana. ¿Basta? No. Tío Luis. No basta.
Aún no. Volví al público. Mientras daba todo por ayudar a mi hermano. Construía algo mío, López Digital. Una consultoría de marketing que genera más de 150.000 euros al año. La pantalla mostró estados financieros del negocio. Dinero que mis padres ignoran. Porque sabía que lo tomarían también. Como tomaron mis ahorros. Mi autoestima y casi mi salud. Mi madre empujó su silla y se levantó. Ana. Para esto inmediatamente. Te estás humillando y a esta familia. No. Mamá. Por una vez. Me defiendo. Miré al público. No comparto esto para herir a mis padres o hermano. Lo hago porque secretos así destruyen familias desde dentro. Porque me niego a ser víctima más. Y porque a veces. Para sanar. Hay que exponer la herida a la luz. Asentí al técnico por última vez. La pantalla mostró documentos legales de la firma de Luis. He creado un fideicomiso médico para Javier con 75.000 euros míos. Lo administrará un fiduciario independiente para asegurar que se use solo para su cuidado. También he solicitado una orden de alejamiento contra mis padres para impedir que se acerquen o accedan a mis activos. Miré directamente a mis padres. Quiero a Javier. Siempre lo haré. Pero no me quemaré más para calentaros. No cuando habéis dejado claro que me sacrificaríais sin pensarlo 2 veces. El silencio en el salón era absoluto. Mi padre miró la mesa. Mi madre. De pie. Con el rostro contorsionado por rabia y humillación. Eso es todo lo que quería decir. Concluí en voz baja. Felicidades de nuevo por 30 años de matrimonio. Os deseo lo mejor. Bajé del escenario y caminé hacia la salida. Cabeza alta. Detrás. La sala estalló en conversaciones confusas. Oí mi nombre de mi padre. De tío Luis. De amigos. Pero no miré atrás. Elena me esperaba en la puerta. Con el abrigo. ¿Lo hiciste? Susurró. Asentí. Exhausta de repente. Vámonos a casa. Las secuelas fueron mejores y peores de lo esperado. Mis padres no impugnaron la orden de alejamiento. La evidencia era demoledora. El escándalo potencial demasiado grande. En cambio, se aislaron. Cancelando compromisos sociales y rechazando preguntas de amigos curiosos. Javier me llamó desde su cama de hospital al día siguiente. ¿Es verdad? Preguntó. Voz débil. ¿Lo que mamá y papá dijeron sobre tus riñones? Sí. Respondí simplemente. Guardó silencio un momento largo. Lo siento. Anne. Nunca supe. Nunca lo habría permitido. Lo sabía. Javier siempre fue el hijo dorado. Pero no cruel. Solo ajeno a su privilegio familiar. El fideicomiso. Dijo vacilante. No tenías que hacerlo. ¿Quería? Sigues siendo mi hermano. Javier. Esto no es culpa tuya. 2 semanas después. La doctora Mendoza confirmó que mi función renal mejoraba con la medicación. Sigue así y evitarás diálisis o trasplante. Dijo sonriendo. López Digital siguió creciendo. Renuncié a mi trabajo en abril y me mudé a un nuevo apartamento en Malasaña. Elena se unió como socia.
aportando su expertise en diseño y clientes. Mis padres intentaron contactarme una vez, enviando una carta por su abogado. Sin disculpa. Solo una petición de discutir asuntos familiares en privado. Lejos del escrutinio público. La rechacé por mi propio abogado. Lo más duro fueron las pesadillas. Por meses. Soñé con hospitales y cirugías. Despertando sin partes de mí. La doctora Soler. La terapeuta que Elena me convenció de ver. Lo llamó trauma. Lo que hicieron tus padres fue una traición profunda. Explicó. Tomará tiempo procesarlo. Para el verano. El interés mediático se desvaneció. Algunos medios locales cubrieron la historia, hija se rebela contra explotación médica familiar. Sin mi participación. La cobertura fue limitada. Rechacé todas las entrevistas, prefiriendo reconstruir mi vida. En julio, recibí un mensaje de Javier. Mamá y papá se divorcian. No me sorprendió. Su matrimonio siempre se basó en mantener la imagen perfecta de familia. Una vez rota la ilusión, poco quedaba. ¿Estás bien? Respondí. Mejorando. Contestó. Empecé terapia el mes pasado. Tengo mucho que desempaquetar de nuestra infancia también. Empezamos a vernos para cafés ocasionales. Conversaciones breves. Cautelosas sobre nuestras vidas separadas. La confianza era frágil. Pero no irremediablemente rota. Era mi hermano. Después de todo. En septiembre. Conocí a Carlos en una conferencia de marketing digital en Barcelona. Era fundador de una startup de moda sostenible. Buscando expandir su presencia online. Conectamos sobre café y charlas de negocios. Intercambiamos tarjetas. Y al final del fin de semana. Números personales. Nuestra primera cita fue un desastre, evacuación por incendio en el restaurante. Seguida de lluvia torrencial sin paraguas. Terminamos en un bar de tapas toda la noche. Empapados. Riendo histéricamente sobre patatas bravas mojadas. Era la conexión más genuina que había sentido en años. En nuestra tercera cita, le conté sobre mi familia. Todo, la manipulación emocional. La explotación financiera. La conversación hospitalaria que me rompió. Esperaba shock. Quizás piedad. En cambio, tomó mi mano sobre la mesa. Gracias por confiarme eso. Dijo simplemente. ¿Para Navidad? López Digital había crecido a un equipo de 5. Con oficinas en un edificio reformado en Chueca. La tarjeta navideña que envié a clientes mostraba al equipo entero. Elena y yo en el centro. Rodeadas de nuestra familia laboral en crecimiento. Sin atuendos coordinados. Sin sonrisas forzadas, solo conexión genuina y propósito compartido. Javier pasó el día de Navidad conmigo y Carlos. Aún débil de su último tratamiento. Pero animado. Trajo un paquete envuelto, una foto enmarcada de nosotros de niños. Construyendo un muñeco de nieve en el jardín. La encontré en mi vieja habitación. Explicó. Pensé que la querrías. Estudié la imagen, 2 niños sonrientes. Ignorantes del futuro complicado. Éramos felices entonces. Dije suavemente. Podemos serlo de nuevo. Respondió Javier. Diferente.
pero felices. Al acercarse el nuevo año, reflexioné sobre los cambios. Perdí la familia en la que nací. Al menos en su forma original. Pero gané algo más valioso: autorrespeto. Relaciones auténticas. El conocimiento de que valía la pena luchar por mí. La última vez que vi a mis padres fue por la ventana de un restaurante upscale en el centro. Comían por separado, mi madre con una amiga. Mi padre solo en la barra. No me vieron pasar. Y no me detuve. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo. Algunos puentes quemados para siempre. Pero está bien. Ya no me defino por su aprobación o su idea de familia. Soy completa en mis términos ahora. No un repuesto. No un sacrificio. Sino una persona íntegra merecedora de cuidado y consideración. Mi nombre es Ana López. Tengo 33 años. Soy CEO de López Digital. Vivo en Madrid. Y así es como me salvé a mí misma.